que el Señor le continúe bendiciendo. ¿Cuántos han venido a recibir palabra del Señor? Quiero decirte que antes de yo dar este mensaje, el Señor tuvo que ministrar a mi vida. Primeramente, dile a la persona que está a tu lado, cambia el lenguaje. A la otra persona de tu otro lado, dile, cambia tus palabras, pero díselo con actitud, cambia tus palabras. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Fíjense, cuando hablamos de cambiar nuestro lenguaje, muchas personas directamente se van a cambiar el lenguaje de hablar malas palabras. ¿Cuántos inmediatamente cuando yo le dije cambia el lenguaje, cambia tus palabras, siempre automáticamente caemos en cambiar el lenguaje de no decir palabras profanas que no le agradan al Señor? Y sí es cierto, porque la palabra del Señor dice en Efesios 4:29 que la palabra del Señor, no la voy a parafrasear, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y Dios también nos dice, Santiago 3:11, que una fuente no puede echar agua amarga y dulce. De una fuente no pueden brotar dos aguas. O es vida o es muerte. O es dulce o es amarga. O es de Dios o es del diablo, aunque nos duela. O estás caminando con el Señor o estás caminando con el adversario. Porque si no estás en sus caminos, no estás caminando con el Señor. Aleluya. Entonces, si una persona dice que le sirve al Señor, ¿cómo es posible que esa persona pueda decir palabras amargas? Que pueda decir cosas que maldiga con sus labios y después al rato esté bendiciendo a una persona? No puede, se tiene que cumplir la palabra del Señor. No pueden, de esa fuente no pueden salir dos aguas, tiene que salir una sola. ¿O acaso cuando tú abres la llave de tu casa, sale el agua dulce? No sale dulce, sale sucia. Sucia sale, iglesia. Tú no puedes beber esa agua porque te hace daño. Esa agua no la puedes beber porque te hace daño. Así también, entonces nosotros cuando le servimos al Señor, debemos de cambiar el lenguaje. No solamente en lo profano, no solamente en hablar malas palabras, sino en todo el entorno. Porque los frutos del Señor se hacen visibles a nosotros. ¿Cuáles son los frutos del Señor? Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si lo quiere buscar, está en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Una persona que no tiene el Señor no puede tener ese gozo, esa templanza, esa paciencia, por más que quiera disimular. Aunque ese sea su templo, aunque ese sea su carácter, tiene que haber un momento que se tiene que salir. Aún nosotros que tenemos al Señor, a veces no airamos. A veces no airamos y tenemos que pedirle al Señor perdón por nuestras fallas. Siempre, porque le fallamos en cualquier momento al Señor. Vámonos a Efesios 5, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. ¿Que seamos qué, iglesia? Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Si somos imitadores de Dios, que es perfecto, no podemos andar maldiciendo. No podemos hacer las cosas que Él no nos llamó. El lenguaje, en el caso de cambiar el lenguaje y tus palabras, sí, nosotros tenemos que poner ahí también en práctica que nosotros no podemos salir a estar hablando y diciendo rayos y centellas, como dice el pastor. No podemos salir a estar diciendo una cosa entre una amistad, y cuando venimos a la iglesia está levantando mano santa como que nada ha pasado. No podemos estar diciendo un San Antonio allá afuera y aquí adentro tener que aparentar algo, porque el Señor, a Él nadie lo engaña. A mí tú me puedes engañar, a la persona que está a tu lado, al pastor tú lo puedes engañar, pero el Espíritu te conoce, el Señor escudriña los corazones. Pero vamos a salir de esa parte, de solamente decir las malas palabras, porque siempre las personas piensan que son las malas palabras. ¿Qué hay de aquellos que vivimos maldiciendo, dudando de lo que Dios ha dicho, dándole cabida al espíritu de incredulidad y dañando con nuestra lengua lo que el Señor ha dicho con su boca? ¿Cuántos han hecho eso? Que a veces el Señor nos dice una cosa y nosotros decimos: ay, Señor, es que yo no sé, Padre. Y empezamos a dudar y le damos esa cabida al espíritu de incredulidad. Si el Señor te ha dicho: yo te he sanado, por mis llagas tú has sido sanado, pero tú vienes y dices: ay, Señor, es que yo no sé, y empieza a mirar ese resultado y dice: ay, Señor, yo no sé, Señor, pero pasa tu mano otra vez, y sigue pasando siempre, y siempre pasas adelante. Sanidad, 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 sanidad. Sí, hay que orar, pero créelo, iglesia, que el Señor te ha sanado.
que el Señor te ha sanado. El Señor trató mucho conmigo con este mensaje. Me dijo que nosotros vivimos maldiciendo muchas veces lo que el Señor ya ha dicho sobre nosotros en nuestras vidas, lo que Él ya ha declarado sobre nosotros, y nosotros venimos y dudamos y estamos contradiciendo su palabra. Váyase a Proverbios 18:21 y después nos vamos a Santiago 3:10. Proverbios 18 versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. De una misma boca proceden maldición y bendición. De acuerdo a lo que dice la palabra, tenemos el poder para maldecir o para bendecir. Tenemos el poder para dar vida o para dar muerte. Entonces, ¿por qué maldices? Pero Priscila, yo no maldigo, yo no digo mal palabras, yo no vivo pensando eso. Sí, nosotros algún momento maldicimos. Si maldices con tus acciones, con tus pensamientos hacia tu persona y hacia lo que están alrededor tuyo. La palabra dice en Mateo 12:34, les doy los versículos para que vayan a sus casas y después lo lean, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos llenamos de farándula, de novelas, hablamos de eso. Siempre los predicadores le mandan como si fuera cajeta a las mujeres. Pero hay de esos hombres y de esas mujeres también que solamente ven deportes, que te pueden decir si los Yankees están jugando en este día con los Red Sox, si están jugando los Mets, si está jugando tal equipo, si está jugando un equipo de baloncesto, de fútbol americano, de soccer, como le dicen en este país, o de aquellos que ven solamente Discovery Channel. Siempre se le manda candela a las mujeres. Y no estoy defendiendo mujeres porque yo soy mujer, sino que el Señor así me lo ministró. Sino que también debemos de tener cuenta de lo que nosotros vemos, porque los ojos son la lámpara. Nosotros debemos tener cuenta de lo que nosotros vemos. Si nosotros nos llenamos de esas cosas del mundo, solamente podemos hablar de eso. Solamente podemos instalar una conversación con una persona. Fulanito, ¿tú viste el deporte? ¿Tú viste cuántos honrones le metieron a ese equipo? Hoy tuviste cuántas carreras, 10-1 le ganaron. No se fueron, eso fue un fracaso. Yo veía mucho deporte. Yo lo veía, que el pastor, y él lo sabe. Yo hasta lo llamaba para saber, le decía: papi, tuviste tal y tal jugada de fulanito. Pero el Señor me fue quitando eso, porque era necesario que yo me metiera en la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros nos metamos en la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor, cuando nosotros nos metemos en su palabra, Él tiene que romper toda excusa, toda duda y todo temor. ¿Qué tiene que romper, iglesia? Toda excusa, toda duda y todo temor. Él rompe muchísimas cosas más, pero voy a hablar de esas 3 cosas, porque son 3 cosas que atacan a los creyentes: excusa, duda y temor. La excusa: no sé hablar. La duda: ay Señor, yo no sé, fuiste tú que me hablaste. Y el temor, ya ustedes saben, soy tímido. Ay no, Señor, me da vergüenza que me miren. Si yo conozco aquí a todo el mundo que está en este lugar, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza? Si yo afuera tenía que hablar, dar un discurso en la universidad, en la clase, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza? Si yo cuando iba, que no llegué a ir a la discoteca, pero hablo de los hermanos que llegaron allá a la discoteca, daba una bailadita, ¿por qué yo tengo que tener vergüenza ante el Señor? Esas son 3 cosas que amedrantan al creyente. En Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene pensamientos de bien y de paz para con nosotros. Si Él tiene pensamientos de bien y de paz para con nosotros, ¿no creen ustedes que Él sabe lo que Él nos está dando? Que Él sabe para lo que nosotros damos, el potencial que hay en nosotros. Que si Él te ha dicho a ti, tú eres un evangelista, es porque Él sabe que hay un potencial en ti. Que si Él ha dicho que tú eres un pastor, que hay un potencial en ti. Que si Él ha dicho que tú eres un apóstol, un maestro, es porque hay un potencial en ti. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué pones la excusa delante de ti? Efesios 4:11 habla de esos 5 ministerios que Él constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si te señaló, que tenlo por seguro que te señaló, porque cada persona que viene a este mundo tiene un propósito, y un propósito de bien. Aún los niños, ustedes lo ven así, ellos son el futuro del mañana. Ellos son lo que van a ser los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles. Ellos son lo que van a ser. Ellos son lo que van a ser los presidentes, los gobernantes. El Señor sabe el propósito, Él sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar? El Señor te dice en esta noche: cambia el lenguaje. Dilo conmigo, iglesia:
Cambia el lenguaje. Cambia el lenguaje, iglesia. El Señor conoce todo potencial. Él conoce todo potencial. Desde que tú naciste, Él sabía para lo que tú dabas, sea para bien o sea para mal. Él conoce, porque Él escudriña todos los corazones. Él es omnipotente, omnipresente y omnisabiente. Él sabe todo. Entonces atrévete a hacer, atrévete a declarar, atrévete a hacer lo que tú nunca pensaste hacer. Yo en mi vida nunca pensé que yo iba a cantar. Nunca, de verdad que no. Cuando chiquita, le cuento ese testimonio que mi mamá lo sabe, yo entonaba y los abuelos me decían, muchacha, pero por favor, yo me acuerdo en unas vacaciones, ponían a las 3 primas. Una se llama Natalie, no puedo decir por nombre, Natalie y Priscila. Y Priscila era la que... Pero había algo que yo cogía el tiempo de la música. El Señor sabía, yo no lo entendía por qué. Ni entendía por qué yo corregía como alguna gente cuando se iban de la música. A veces en la alabanza, y yo como en mi mente decía, no, pero era ahí que tenía que caer. Porque el Señor conoce el potencial. Amén, así. No importa lo que digan de ti, el Señor conoce el potencial. Vámonos a ejemplos bíblicos. ¿Cuántos han leído la historia de Jericó? De cuando el Señor derrumbó esas paredes, esas murallas. Sabemos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Si usted empieza a leer, puede empezar a leer no de Éxodo, empieza a leer de Génesis, para que usted conozca toda la historia, por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto, qué fue lo que pasó, y después qué fue lo que se tornó, que eran esclavos. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés, usó a ese vaso de honra. Ellos por la desobediencia duraron 40 años en el desierto esperando entrar a la tierra prometida. Pero hubieron 2 hombres que se atrevieron y cambiaron el lenguaje. ¿Alguien sabe los nombres de esos hombres? Se llamaban Josué y Caleb. Esos 2 hombres se atrevieron y cambiaron el lenguaje. Cuando hubieron esos 12 espías, porque habían 12 tribus, Moisés mandó 12 espías, una de cada tribu, como le señaló el Señor. Los 10 dijeron y miraron, bueno, probaron la tierra, por decirlo así. Miraron y se amedrantaron porque vieron que habían habitantes, que había rey, que había murallas, que había esto, que había los otros. Pero esos 2 hombres fueron valientes, porque el Señor nos ha llamado a ser valientes y a no ser cobardes. Él nos ha llamado a ser valiente y no cobarde, iglesia. Él te ha llamado a ser un valiente del Señor y no un cobarde. Esos hombres, Josué y Caleb, juntamente con esas tribus que nacieron después de expirar la tierra de Canaán, pudieron entrar a la tierra prometida. El sucesor de Moisés se llamaba Josué. Ese fue el sucesor de Moisés. Pero yo no le quiero dar mucho contexto bíblico. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, Jericó era como la antesala o la frontera. Recuerdo que me habías aclarado eso cuando la clase de los niños. La frontera de Canaán, que es la tierra prometida que el Señor le había prometido a Israel. Cuando Josué mandó a 2 personas. Y esas 2 personas estaban de espías también, porque había que mirar cómo iban a atacar al enemigo, porque era un enemigo que iban a atacar. Y hubo una mujer, una ramera, que se llamaba Rahab, que fue la que el Señor usó para rescatar a esos 2 hombres. Esos 2 hombres también cambiaron el lenguaje. Si fueran otros, puede ser que esos hombres hubieran dicho, no, esa es una prostituta, y no hubieran cogido la ayuda, pero ellos tomaron la ayuda. Y por esa mujer darle la ayuda y dejarse usar del Señor, toda su familia fue salvada y fue la única familia que sobrevivió a ese ataque. Todos murieron, pero fue la única familia. ¿Por qué? Porque esos hombres cambiaron el lenguaje. En vez de decir, no, es una ramera y ya no sirve, empezaron a ver la virtud. Y dijeron, no, tú nos salvaste a nosotros te prometemos a ti. Y le prometieron a ellos. Esta cita bíblica está en Josué 2:14. Cuando el Señor señaló a Moisés, él le dio primeramente, antes de que Moisés hablara, le dio 3 señales. 3 señales le dio a Moisés. Y le empezó a hablar, empezó como si fuera preparando el terreno, porque el Señor conoce los corazones. Para que él viera el poder del Señor. El Señor no lo hizo para él mismo ver su poder. El Señor conoce su poder, él sabe lo que él hace. Sino para que Moisés viera. Y el Moisés como quiera dudó. Él no cambió el lenguaje en ese momento. Le dijo, Señor, pero es que yo soy torpe para hablar. Yo no sé hablar, ¿cómo yo me voy a dirigir? Mira que Moisés tiene una educación, entre comillas, buena, porque Moisés fue criado entre los egipcios, vivió en riquezas, dejó todo eso, él vivió con Faraón, y el Señor lo sacó de ahí. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor le dijo, no, tú vas a hacer esto, y él tuvo que cambiar el lenguaje, y lo demás ya es historia. Después de Jesucristo,
Moisés. Moisés, el Señor trató mucho con Moisés. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? El Señor lo usó grandemente a Moisés. No hubo hombre que pisara esta tierra como Moisés. Aleluya. Y es el único hombre que entró al lugar santísimo cuantas veces él quisiera. Si usted quiere saber más descripción de ese lugar santísimo, de ese tabernáculo, venga los miércoles, que se están dando muy buenas las enseñanzas. También hablamos en la antigüedad de Daniel. No sé cuántos han leído la historia de Daniel, pero Daniel fue un hombre valiente. Daniel no se contaminó a donde él estaba. Daniel no le importó que lo metieron a ese horno de fuego, que se lo subieron 7 veces más, pastor. 7 veces más. Imagínense que se lo pusieran a 350 grados y que se lo pusieran 7 veces más alto. A él no le importó, él siguió clamando al Señor. Él cambió el lenguaje. Él cambió el lenguaje de lo natural a lo sobrenatural, porque solamente Dios puede hacer eso. Porque no me digas tú a mí que si a mí me entran en un chicharrón, yo no voy a salir de ahí viva. Solamente con el poder de Dios yo voy a salir de ahí viva. Y a él no le importó, él declaró y él empezó a cambiar ese lenguaje, que cuando Nabucodonosor lo vio, tuvo que glorificar y exaltar el nombre del Señor. Tuvo que reconocer que Dios es real. Tuvo que reconocer que Dios es un Dios todopoderoso, que Él lo puede hacer. Y tuvo que cambiar el lenguaje también en ese momento. Iglesia, es tiempo de que tú cambies tus palabras, que tú cambies tu lenguaje, que tú ya no digas que no puedes, que tú digas yo sí puedo. Y yo tuve que cambiar el lenguaje. Cuando mi papá me empezó a enseñar a guiar, a mí me temblaban las piernas, que yo creo que hoy es el que sabe eso. A mí me temblaban las piernas yo la sentía así, y le daba el freno y era así. Y yo, ay Señor, ten dominio y control. Y yo respiraba profundo y yo cambiaba el lenguaje. Hubo un momento que yo dije, no, yo no voy a guiar más dentro de mí. Pero yo dije, no, espérate, yo voy a guiar, porque si hay muchísima gente que han aprendido a guiar, ¿por qué yo no puedo aprender a guiar? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Si hay personas que vienen que ni siquiera conocían un carro en su país, vienen a este país y empiezan a guiar y lo conocieron aquí. Entonces, ¿por qué yo no? Yo tuve que cambiar el lenguaje en cosas sencillas. El Señor quiere que tú cambies tu palabra, que tú cambies el lenguaje. En 1 Corintios 15, versículo 33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, deja de sentarte en mesa redonda, me decía el Señor. Tú no puedes impactar a tu familia, no le puedes dar buen testimonio. Si algo que pasa aquí en la iglesia, que es normal para nosotros, a veces tú lo comentas adentro de personas que no conocen del Señor y ellos empiezan a decir, ay no, pero eso es de loco. Ay no, pero yo no voy ahí, pero mira, ellos están en la iglesia y mira el bochinche que se armó, pero yo estoy mejor que ellos. No te sientes en mesa redonda. Lo que tú hacías antes, empieza a desecharlo. Cuando tú ves a tu hermano en la fe decayendo, levántalo como te manda en Santiago 4:11. No lo murmures, mejor ayúdalo a levantarse. Mejor cambia la manera pasada de vivir, y en vez de sentarte a hablar de él o a empezar a criticarlo, mejor di, no, estamos todos en el taller del maestro, porque su palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Diga el fuerte, débil soy. Diga el fuerte, débil soy. Diga el fuerte, débil soy. El Señor me hacía mucho énfasis en eso. Cuando tú ves a tu hermano, si tú ves a una hermanita, cuando yo veo a una hermana que está un poco mal vestida indecorosamente, yo me la acerco en secreto y le digo, mi hermanita, ¿tú no crees como que esta ropita un poquito, usa lo mejor para afuera, para alabar al Señor, tú sabes? Y esto, tú mejor lo exhortas, lo animas y deja que el Señor trabaje en él. No lo murmures, porque a ti no te gustaría que a ti te murmuren. A ti no te gustaría que delante de ti sean una cara y detrás de ti te estén pegando el puñal. No se sienten en mesas redondas a comentar, a hacer lo que antes hacían, a decir, pero tú viste cómo el Señor le habló a fulanito. Mejor si el Señor le dio una pelelengua, una pela a una persona en público, mejor cógelo de lección y di, bueno, yo tengo que caminar rectamente, porque si eso fue a él, imagínate a mí también lo puede hacer, a mí también me puede avergonzar el Señor, porque el Señor permite a veces que nosotros nos avergüencen para que nosotros pongamos bien a donde tenemos que ir, para que nosotros caminemos derecho y firme y no tambaleemos. Cambia las palabras y no trates de engañar a Dios. El Señor conoce los corazones y Él no puede ser burlado. Cambia el entorno.
Déjame yo decirte, iglesia, que para yo poder triunfar, para yo poder llegar hasta aquí, en este día, para yo poder perseverar en el Señor, yo tuve que apartarme de ciertas amistades y de ciertas familias. A mí me dolió al principio. Primeramente, yo siempre le he dicho, para nadie es oculto. Yo iba con mi padre a la iglesia, yo fui criada en el Evangelio. Desde el primer año mi padre se convirtió al Señor, empezó a servirle al Señor. Pero ya llega una etapa que tus hijos tienen que aceptar al Señor como su único Salvador, como su Redentor. No es que ellos solamente vengan a la iglesia, hay que darle el conocimiento. Por eso es importante que te sientes en tu casa y escudriñes la palabra y le abras los ojos, para cuando en el sistema, en la escuela, empiecen a hablarle de cosas tales como la devolución, ellos no se confundan y tengan una identidad propia en el Señor. Para nadie es oculto. Yo le decía al Señor, Señor, cuando yo te sirva a ti, yo lo voy a hacer en serio. Yo no voy a estar de relajo como hay algunas personas que se entran y se salen. Yo tenía un iPod clásico que mi mamá me compró en 2006. Ese iPod tenía más de 1000 canciones, siempre lo he dicho, y no eran cristianas. Ya había un punto que antes, cuando yo era chiquita, a mí me jalaban a bailar y me decían, por ahí viene Belio, y yo me sentaba, que mi mamá lo sabe. Eso era así rápido. Pero ya llegó un punto que a los 14, a los 15 años, se desataron una de voz y una de 16, y mi papá estaba ahí. Ya no era temor, no era respeto, a mí no me importaba, ya yo me paraba, me ponía un rincón un poquito escondida, pero yo empezaba a bailar. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba en mi corazón. Pero el día, y las amistades mías me pedían el iPod mío prestado, yo no se lo dejaba amanecer, porque yo era un poco complicada en ese sentido. Y yo se los prestaba, y ellos escuchaban toda la música impía, toda, durante el lunch y después de la escuela mientras esperaban a la guagua. Llegó el día que cuando yo acepté al Señor y me reconcilié con Él y tuve un encuentro personal yo con Él, yo dije, no, espérate, llegué en ese mismo instante a mi casa y le di un borrón ese ahí, pues empecé a bajar música que yo no sabía ni cómo se llamaba, nada. Yo empecé a bajar música cristiana. Al otro día, ahí vino la tentación, dice la amiga mía, oh, préstame el iPod, yo no le digo nada y se lo presto. Cuando ella empieza a buscar, dije, Priscila, ¿y qué es esto? ¿Y qué fue? Yo cambié el lenguaje en ese momento. Yo dije, no, Kimberly, lo que pasa es que ya yo acepté al Señor como mi único Salvador. Y ya yo no escucho ese tipo de música. Yo escucho música que edifique mi alma. Yo tuve que cambiar el lenguaje. Y para mí eso fue algo duro, porque mira, de mí se burlaron. Una muchacha de 16 años, pero mira, esta tipa está loca. Decían, mira la loca. Después que ella decía, después que bailaba guaracha, que escuchaba esto, entonces ahora ella se quiere hacer la santica. Así era que me decían. Habían primos y primas que yo me tuve que alejar de ellos, que me dolió. Pero yo me tuve que alejar de ellos. ¿Por qué? Porque no me iban a edificar. Porque lo que iban a hacer que yo cayera. Porque me iban a decir, Priscila, vamos a tal concierto. Mira, tú escuchaste tal canción de tal persona. Y para mí eso era de caer, porque para mí la música me influenciaba mucho. Y yo escuchaba mucho esa música. Y yo decía que en el Evangelio toda la música, lo que había era música así vieja, como viejola, que no se oía bien. Yo, ay, Dios mío, eso es un cementerio, yo decía. Sin saber que hay merengue, que hay bachata, que hay balada, que hay alabanza, que hay reggaetón, que hay de todo para el Señor y con buena lírica, que edifican mi alma. Yo tuve que cambiar ese lenguaje. Cambia el lenguaje de la persona que está aquí al frente cuando dice algo. No, el pastor lo dijo por mí. El pastor lo dijo porque él sabe mi problema. La pastora lo dijo porque ella sabe mi problema. Fulanito lo dijo porque estaba en mi casa y se enteró de eso. No, fulanito no lo dijo con eso. Lo que pasa es que el Señor permitió que fulanito dijera eso para chocarte a ti. Para chocarte a ti. No es que no sea como el cristal, que de todo se empaña. El cristal tú lo haces y de nada siempre se empaña. Y el cristal siempre una pajita, cualquier cosa. No sea así. No seas un cristiano que solamente se queda en el atrio así. Crece en el Señor. Crece en el Señor. Di, mejor dale gracias al Señor, que alguien te redarguye, que alguien te corrige, que el Espíritu Santo está ahí, está atento a ti, porque el Padre que ama disciplina. Hay cosas que a mí no me han agradado, que a mí no me agradan cuando me lo dicen, pero yo digo, Señor, es verdad. Me quedo mejor callada y dejo que el Señor trate conmigo. Tengo un corazón dispuesto a que sea circuncidado por el Señor. Un corazón que esté dispuesto a que el Señor le haga, que lo estruje, que lo limpie, que lo lave, que Él quiera hacer lo que quiera hacer contigo y que tú le digas, sí, Señor, yo lo acepto. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Yo no la entiendo, Señor, pero ayúdame a aceptarla, Padre. Para el Señor no hay nada oculto.
Por eso es que el Señor trata con la persona que se para aquí al frente y Él toma el dominio y el control. Siempre cuando hacemos las oraciones, siempre cuando yo me arrodillo ante ahí, yo digo, Señor, que no sean palabras de hombres, sino que sean palabras tuyas. Pasa carbón encendido sobre esos labios. ¿Para qué? Para que sea el Señor el que esté hablando, para que sea el Señor el que hable, porque su palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces el Señor está ahí para corregirnos a nosotros. No participes en pecados ajenos. Si tú sabes que ese lugar, que esa calle te es de caer, coge la otra calle, coge el otro lugar. Yo tuve que desapartarme, como te dije, de mi familia. No podía ir ni de visita, porque a mí, si yo escuchaba una de esas canciones, el cuerpo mío solo empezaba como que a tambalear. Yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Yo tenía que pararme e irme. Yo tenía que hacerlo, yo lo confieso. Hoy en día yo puedo sentarme en un lugar, digo, wow, Señor, mira cómo se pierden. Mire esta música. ¿Cómo yo escuchaba esa música, Padre? Esta música que denigra a la mujer. Esa música que denigra, que la música empieza, tú empiezas a escucharla, empieza a hacer nido en tu corazón y después se ejecuta. Después se ejecuta. La música influencia mucho. ¿Por qué tú crees que hay muchas matanzas ahí afuera? Pregúntale a esos muchachos, a esa persona también, qué tipo de música escuchaban. Eso también tiene que ver. Eso también tiene mucho que ver. Los hijos, el Señor, yo no tengo hijos, pero el Señor me daba mucha cajita con eso. No le digas al hijo tuyo que es necio, porque el Señor la condena. Si quieres saber dónde la condena, vete a Mateo 5:22. El Señor condena esa palabra, la palabra necio, la condena. Su palabra dice, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Empieza a darle, declara vida sobre ese niño. No digas, no, ese muchacho no sirve, ese muchacho no va a hacer, mira cómo se está quemando la escuela. Empieza mejor a sentarte, a aconsejarlo, empieza a ayudarlo. No digas, no, porque él es muy inquieto, no, porque yo no puedo con él. El Señor no da más carga que tú no puedas soportar. Si tú fuiste madre el que lo pariste, tú puedes con él. Si tú lo llevaste 9 meses dentro de ti, tú puedes con él, me decía el Señor. No empieces a declarar palabras negativas. Esos matrimonios, yo no me he casado tampoco, pero el Señor me lo dijo y yo lo tengo que decir. Esos matrimonios, empieza a declarar vida. No, porque mi esposo es un borrachón. No, ese hombre, olvídate, ese hombre no va para parte. Ese hombre, yo no creo que él le sirva nunca al Señor. Yo estoy cansada de orar. Oh, ¿estás cansado de orar? Pregúntale al pastor cuántos años duró gimiendo ante el Señor por mi madre. Que yo lo encontraba. No porque lo decía, yo lo encontraba. Nosotros teníamos un stand que mami no le ponía a la televisión, estaba el equipo de música. Mi mamá ni quería que pusiera música cristiana. Y mi papá yo lo encontraba a veces como un niño arrodillado, llorando como un niño ante la presencia del Señor. Y yo veía eso. Y aun cuando yo no le servía al Señor, yo todos los días iba caminando mi lomito y le decía, Señor, ten misericordia de mí, Padre. Si tú vienes, Señor, no permitas que yo me pierda. Oye, Señor, mi madre, Señor, yo te pido, Señor, por ella. Yo te pido, Padre, que tú trates con ella, que tú tengas un encuentro personal con ella. No permitas que ella se pierda. Tu palabra dice, Señor, que en mi casa y yo te serviremos a ti. Yo le decía al Señor eso. Aún yo no sirviéndole a él, yo se lo decía y lo declaraba y lo creía. Y yo me alegré, a mí no me fue estorbo cuando yo vi a mi mamá que se estaba volviendo loca. Y cuando la vi que hubo un cambio en ella, que ella pudo glorificar y exaltar el nombre del Señor y que ella empezó a predicar de la palabra del Señor. Yo vi ese cambio y yo dije, gracias, Señor. A mí no me molestó. Aun cuando ella me decía, me daba mi latigazo a mí, me decía, ay, mi hija, ¿cuándo es que tú le vas a servir al Señor? Yo me incomodaba en esa parte porque no quería que me atacaran. Porque lo que vivía en mí no era el Espíritu del Señor. Pero yo le daba gracias al Señor. Y yo prefería mejor que ella estuviera así a que estuviera loca en un manicomio. Y yo vi los frutos de la oración de mi padre y de la oración mía también, porque yo se lo presentaba todos los días al Señor. Cambia ese lenguaje, cambia el lenguaje, que mi matrimonio no va para aparte. Yo le voy a dar la carta de divorcio a ese hombre, porque ese hombre a mí no me quiere, ese hombre no sirve, ese hombre es un borrachón, ese hombre mira cómo llega a la hora que llega, ese hombre no me trata bien. Empieza a declarar vida, empieza a ungir las paredes de tu casa y empieza a decir, no, Señor, tú te establecerás en este lugar. Tu luz llega a este lugar. Eres tú, mi Dios, el que está aquí. Tú te llevas, Señor, todo espíritu inmundo en esta hora. Tú eres el que trata con mi esposo, Señor, en el silencio de la noche, y procura darle testimonio en todo momento. Cuando él te provoque a ira, respira profundo. Es fácil decirlo, pero no fácil hacerlo. Respira profundo y pídele fuerza al Señor.
Porque el Señor lo está permitiendo también para tratar con tu carácter, para formar el carácter de Cristo en ti. Declara restauración, declara que esa persona es para Cristo, declara que ese padre, que esa madre, que ese borrachón no será borrachón, que ese bon no será bon. Empieza a mirar las cosas que no son como si fuesen. Empieza a declarar sobre ese bon que tú ves en la calle todos los días, metiéndose en la heroína, o fumando esa marihuana, o bebiendo ese alcohol. Declara vida sobre esa persona, acércate y dile: mira, Dios te bendiga, Dios te ama, Él no te ha creado para eso. Cambia el lenguaje que otros han hecho, que dicen: no, eso no sirve, y lo desprecian. Esa persona también necesita el amor del Señor. Esa persona también necesita una palabra de vida, una palabra que lo levante, una palabra que lo exhorte, un amor del Señor. El amor del Señor necesita un abrazo del Señor también, así como tú lo necesitaste y nosotros lo necesitamos a cada instante. Él también lo necesita. Empieza a cambiar ese lenguaje, que los frutos del Espíritu fluyan en nosotros. Que nosotros recordemos que tenemos el poder para maldecir o para bendecir, que tenemos el poder para dar vida o para dar muerte, que si tú declaras vida sobre esa vida, que esa vida se va a restaurar, que si tú declaras vida sobre ese enfermo no estará enfermo más, que esa enfermedad no lo puede tocar, que ya esa enfermedad es cancelada. En días pasados una hermana de otra iglesia, de otra congregación, nos llamaba y nos decía: hermana, fui al médico, tenía lupus. Le dijeron el resultado. El médico le hizo no sé cuántos exámenes, pero como ella tiene el poder para dar vida o para dar muerte, y nosotros también, y nosotros oramos con fe, cuando le hicieron todos los estudios, el médico se asombró. Le dijo: yo nunca en mi vida le había hecho tantos estudios a una persona y el lupus no había afectado ni un solo organismo, ni un solo órgano. Nada había afectado, porque no existe, porque no está ahí. Empieza a declarar vida. Si esa persona está enferma, empieza a declarar que está sana. Si esa persona tiene sida, empieza a cambiar el lenguaje. Dije: no, di que tú no tienes sida, di que el Señor te ha sanado, porque por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tienes poder para dar vida o para dar muerte, para maldecir o para bendecir. Bendice a la persona que te maldice a ti. Dile: Señor, ten misericordia. Trata con ellos, Señor, aunque nos duela. Porque mira, déjame yo decirte que eso duele. Eso duele cuando una persona viene y te maldice. Cuando una persona dice: no, esa persona no sirve. A mí también me rechazaron cuando pequeña. A mí también me marcaron cuando pequeña. Y no fueron mis padres. Otra persona conocida mía me marcaba y decía: no, porque hija de Lourdes, o porque yo decía las cosas claras, porque siempre he sido así, porque un día tuve que ponerme al frente. Cuando yo vi que algo llegó para mi padre, yo tuve que llamar a esa persona y decir: mira, y a esto que tú le llamas el amor de Cristo, fue el mismo Dios que me cogió, hermano. A mí también me rechazaron, pero ¿qué yo hago? Yo cambié el lenguaje. Yo le pido al Señor por misericordia por esa persona. A mí no me importó, ya eso pasó, ya eso no me marca a mí. ¿Por qué? Porque si hay falta de perdón en nosotros, el que vive condenado eres tú, porque esa persona vive sonante y campante, pero tú eres el que vive condenado, tú eres el que vive con esa carga. Y si el Señor viene en ese momento, tú te quedas, porque si tú no perdonas, el Señor no te puede perdonar a ti. Toda falta de perdón, cambia ese lenguaje. Es que yo no puedo perdonar esa violación. Es que yo no puedo perdonar esa persona que me molestó cuando pequeño. Es que yo no puedo perdonar a mi madre o a mi padre que me abandonó. Perdónalo y pide misericordia por esa persona. Bendícelo. Bendice a aquel que te maldice, iglesia. Bendice a aquel que te maldice, iglesia. Bendícelo, que el que va a ser bendecido eres tú también, porque tú vas a soltar esa carga. Si en este momento no dañes lo que el Señor ha declarado con su lengua, no dañes lo que el Señor ha declarado hacia tu persona. Si el Señor te ha dicho que tú vas a ser un evangelista de poder, que tú vas a ser un pastor de fuego, que tú vas a ser una persona que va a salir a esas calles, que tú vas a ser un maestro, suelta la timidez, empieza a prepararte en la palabra. Yo quiero aprender a hablar, Señor, pero yo no sé hablar. Mire, yo le voy a decir algo. Mi madre y mi padre me compraron un libro Nacho y yo aprendí a decir mamá, papá, a leerlo, el libro Nacho. Tuve en clase bilingüe por opción de ellos, Kindle primero y segundo, después todo en inglés. Y a mí la que me enseñó a escribir, a hablar bien y a leer fue esta aquí, fue la palabra del Señor. Hay personas que no saben ni leer ni escribir, ni han aprendido, que son analfabetas y han aprendido a leer y a escribir con la palabra del Señor. No hay mejor maestro
que esta Biblia. No hay mejor maestro que el Señor. Si tú quieres aprender a hablar, a escribir, si tú quieres aprender a hablar, yo quiero hablar como esa persona que está adelante. No codices lo que esa persona tiene, porque tú no sabes el precio que ha pagado. Pero empieza tú a pagar el precio que tú tienes que pagar. Empieza tú a arrodillarte ante el Señor en la intimidad. Empieza tú a buscar la presencia del Señor. Empieza tú a escudriñar la palabra. Empieza tú, si no te puedes grabar el versículo, como a veces a mí no se me graban, yo empiezo a escribirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Escríbelo, 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 iglesia. Empieza a pagar ese precio. Si el Señor te lo ha dicho, es porque Él quiere que tú te prepares, porque es un tiempo de preparación, porque no va a suceder así de la nada. El Señor no te va a decir, bueno, mi hijo, ya eres pastor, si tú no tienes preparación. Para el pastor poder hablar de lo que habla aquí adelante, yo veo que mi padre paga un precio y se acuesta tarde. Para yo poder darle la clase a los niños cuando se la daban, yo también pagaba el precio y me acostaba a las 12 a las 3 de la mañana preparando esa clase para los hijos. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Cambia ese lenguaje de que tú no puedes. Señor, no entiendo tu palabra. Pídele al Señor sabiduría. El principio de la sabiduría. El principio es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Ya tú tienes ese temor. Empieza a decirle, Señor, abre mi mente, Señor. Y si tienes que leer ese capítulo 10,000 veces, léelo 10,000 veces. Si lo tienes que buscar en otra versión, busca otra versión y la vas a entender. Haz lo que tengas que hacer, pero prepárate del Señor y cambia ese lenguaje. Que el Señor te continúe bendiciendo, iglesia.